La noche había caído sobre la selva, y el sonido de los insectos llenaba el aire como un murmullo constante. Mi nombre es Javier Ortega, y fui parte de la unidad de la Marina. Esa vez habíamos recibido la misión de infiltrarnos en un área que había sido objeto de informes sobre actividad ilícita. Sin embargo, había un rumor que me inquietaba. Muchos compañeros que habían pasado por allí hablaban de sucesos extraños, de luces y sombras que danzaban entre los árboles. Nos adentramos en la espesura. El olor a tierra húmeda y vegetación nos envolvía. La luna apenas iluminaba nuestro camino, y la atmósfera era densa, como si la selva estuviera viva y consciente de nuestra presencia. A mi lado, el cabo Sánchez mantenía su rifle en posición, sus ojos escaneando la oscuridad. ¿Escuchaste eso?, preguntó en un susurro, con una voz tensa. Yo asentí, sintiendo un escalofrío. Era un sonido extraño, un murmullo casi humano, pero no era el tipo de ruido que uno esperaría escuchar en medio de una operación de la Marina. El sargento Ruiz, nuestro líder, nos instó a seguir adelante. No se dejen llevar por las historias. Estamos aquí para cumplir una misión, dijo con firmeza, pero su voz temblaba levemente, y no pude evitar notar su inquietud. A medida que avanzábamos, las sombras parecían alargarse y encogerse, como si tuviéramos espectadores invisibles. En un momento, una luz brillante iluminó el claro frente a nosotros. Se trataba de una esfera luminosa que flotaba en el aire, pulsado con un brillo extraño. Mis compañeros se detuvieron, paralizados por la sorpresa. «¿Qué es eso?», murmuró el cabo Sánchez, con su voz llena de asombro. La esfera se movió lentamente, como si nos estuviera invitando a seguirla. A pesar de la formación y el deber, algo en mí me impulsó a avanzar. Sin embargo, di un paso hacia adelante, y antes de que pudiera detenerme, el resto del equipo me siguió. La esfera parecía guiarnos, y aunque el sentido común me decía que debía retroceder, había una atracción inexplicable en esa luz. Nos llevó a un lugar que parecía fuera del tiempo. Un antiguo templo cubierto de lianas y vegetación se alzaba ante nosotros. La luz de la esfera se intensificó y se reflejó en las piedras desgastadas por el tiempo. Podía sentir la energía pulsante a nuestro alrededor. «Esto no está bien», dijo el sargento, con una voz temblorosa. Siguió diciendo: «Regresemos». Pero ya era demasiado tarde. La esfera comenzó a girar rápidamente, y una ráfaga de viento helado atravesó el claro. Las sombras que nos rodeaban se alzaron, tomando formas casi humanas y con unos rostros que parecían desfigurados y alargados. El caos se desató. La esfera estalló en una brillante explosión de luz, y las figuras que parecían humanas parecía que estaban empezando a gritar. La realidad se distorsionó, y todo lo que conocía se desvaneció en un mar de sombras. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia el interior de esa oscuridad. Mis compañeros gritaban, pero sus voces se desvanecían en el aire, y la selva se convertía en un laberinto de terror. Desperté en el suelo, rodeado de mis compañeros, todos con miradas aturdidas. «¿Qué pasó?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Nadie parecía tener respuestas. El templo había desaparecido y la esfera también. Solo quedaba la selva silenciosa y tranquila, como si nada hubiera ocurrido. El sargento Ruiz miraba a su alrededor, visiblemente afectado. «Necesitamos salir de aquí», dijo, con una voz firme, pero su mirada traicionaba su miedo. Comenzamos a retirarnos, pero el camino de regreso parecía más largo que la travesía inicial. Las sombras parecían alargarse y acortarse, y el murmullo que habíamos escuchado al principio se intensificaba, resonando en nuestros oídos. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso,
y la selva parecía cerrarse a nuestro alrededor. De repente el cabo se detuvo, con su rostro pálido como la cera. «No puedo seguir», dijo temblando. «Algo nos está siguiendo». Intentamos convencerlo de que continuara, pero su mirada perdida era prueba de que había visto algo que no podíamos comprender. En ese momento, una figura apareció entre los árboles, una silueta oscura que nos observaba. Mi corazón se detuvo. Parecía ser como un soldado, pero no era de los que conociéramos. Su uniforme estaba desgastado y su rostro mostraba un dolor indescriptible. La atmósfera se volvió opresiva y el eco de su voz nos llenaba de terror. Parecía que nos quería dar un mensaje, pero no le entendíamos nada. El miedo se apoderó de nosotros y comenzamos a correr sin mirar atrás. La selva parecía moverse, los árboles girando como si intentaran atraparnos en su abrazo mortal. Finalmente llegamos a un claro donde la luna brillaba intensamente. La figura ya no estaba, pero la sensación de ser observados persistía. «¿Qué fue eso?», dijo el cabo Sánchez con su rostro aún pálido. «No lo sé», respondí, tratando de calmar mi propio miedo, «pero lo que sea no nos dejará ir tan fácil». Los días siguientes fueron una lucha constante. Cada que cerraba los ojos, las imágenes de aquella noche volvían a atormentarme. Con el paso del tiempo aprendí que no es el enemigo humano el que más miedo provoca, sino que son las sombras de un pasado que se niega a desvanecerse. A veces el caos no termina en el campo de batalla, y los verdaderos fantasmas son aquellos que llevamos adentro. Esto que quiero relatarles me sucedió cuando pertenecía a la Marina. Era en un invierno. Recuerdo que era por la noche, cuando el comando finalmente recibió la orden de avanzar hacia la zona de conflicto. La penumbra se adueñaba del paisaje, y la brisa fría de la noche traía consigo un aire de tensión palpable. Mis compañeros y yo habíamos sido entrenados para enfrentar lo peor, pero lo que se avecinaba esa noche iba más allá de cualquier preparación que hubiéramos recibido. El lugar designado se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo. Había rumores de actividad delictiva, pero también se hablaba de fenómenos extraños en esa zona, historias que se susurraban entre los más veteranos. Al principio, me parecieron solo cuentos de viejos para asustar a los nuevos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, una inquietud inexplicable comenzó a invadirme. Establecimos un perímetro y nos adentramos en la oscura selva que rodeaba el pueblo. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, y el sonido de aquellas hojas bajo nuestros pies resonaba en la quietud de la noche. El líder de nuestra unidad, el sargento Ramos, nos daba instrucciones claras: avanzar en silencio, mantener la formación y estar atentos a cualquier movimiento. Mientras nos movíamos, no pude evitar notar algo extraño en el ambiente. La naturaleza parecía estar en silencio absoluto, ni un solo canto de ave, ni el susurro del viento. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Mis compañeros intercambiaron miradas nerviosas y la tensión se intensificaba. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía de un punto no muy lejano. El sargento nos hizo una señal para detenernos. «Mantengan la calma», susurró, pero yo podía sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. La oscuridad nos envolvía y la imagen del pueblo se dibujaba en nuestra mente. Un lugar que había sido escenario de tantas luchas y de sufrimiento. A medida que avanzábamos, la luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí mismas. La sensación de ser observados crecía, y la idea de que algo más estaba allí en la oscuridad se hizo más fuerte. Mis instintos me decían que no estábamos solos. Al llegar a un claro nos detuvimos para tomar posiciones.
Desde allí podíamos ver las luces parpadeantes que emanaban del pueblo. La tensión se palpaba en el aire. Fue entonces cuando noté algo peculiar en el horizonte, una figura difusa que se desplazaba entre los árboles, moviéndose con una fluidez que desafiaba la lógica. ¿Lo ven?, pregunté a mis compañeros, pero solo recibí miradas de confusión. Sin embargo, antes de que pudiera insistir, el sargento dio la orden de avanzar. Al hacerlo, la figura se desvaneció entre la bruma y un silencio inquietante se apoderó del lugar. A medida que nos acercábamos al pueblo, el aire se tornaba denso, casi pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía. De repente, una bala resonó en la noche. Fue un sonido agudo que nos sacudió. A partir de ahí todo se tornó caótico. En cuestión de segundos nos encontramos bajo fuego enemigo. Los gritos y el eco de las balas llenaron el aire. Nos refugiamos detrás de unas rocas intentando evaluar la situación. Pero en medio del combate, lo que realmente me desconcertó fue lo que veía a mi alrededor. Las sombras parecían cobrar vida, expandiéndose como tentáculos oscuros que se movían sin control. Mis compañeros también lo notaron. Algunos empezaron a murmurar mientras otros se cubrían los ojos, incapaces de soportar lo que estaban viendo. El sargento gritó órdenes, pero su voz se ahogaba en el estruendo de las balas. La figura que había visto antes apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Su cuerpo parecía brillar con una luz interna, y sus ojos, vacíos y profundos, me miraban fijamente. El tiempo se detuvo. Todo lo que había aprendido, cada táctica, cada instrucción, se desvanecía ante esa visión. Con un gesto de su mano, la figura pareció indicar que nos apartáramos. Fue entonces cuando un fogonazo iluminó el lugar. El sargento cayó al suelo herido de gravedad. La realidad se fragmentó. Miré a mis compañeros y algunos estaban paralizados, mientras otros intentaban disparar sin rumbo. La figura continuó avanzando, moviéndose entre la confusión como si nada le afectara. Lo que vimos parecía ser un espectro. En un momento de claridad recordé las historias que había escuchado, las leyendas que hablaban de soldados que no encontraban la paz, condenados a vagar por el campo de batalla eternamente. Era como si todo lo que había escuchado se materializara ante mí. Lo que estábamos enfrentando no era solo un enemigo humano, sino algo mucho más profundo que estaba ante nosotros. Con un grito intenté llamar a mis compañeros. Intenté hacerles ver la verdad. No son solo insurgentes, es algo más grande. Grité, pero mi voz se perdió en el clamor. La figura continuó su avance, y en un instante se detuvo justo frente a mí. Podía sentir su desesperación. No era un enemigo, era algo más, como si fuese un soldado al igual que nosotros. Al regresar a la realidad, la lucha se intensificó. La figura se desvaneció en el aire, y el mundo volvía a girar. Mis compañeros estaban luchando, pero la atmósfera seguía cargada de esa energía extraña. Una nueva bala resonó y caí al suelo, golpeando mi cabeza contra una roca. Todo se volvió negro en ese instante. Desperté más tarde en un hospital militar. La luz blanca me cegó y el sonido de las máquinas eléctricas llenó el aire. Mis compañeros estaban a mi lado, pero la mayoría lucía traumatizada. ¿Qué ocurrió?, pregunté, pero ellos solo intercambiaban miradas vacías. Nadie mencionó esa sombra, la figura que había visto. Lo que pasó esa noche en el pueblo se convirtió en un eco en mi mente. Al día de hoy no puedo sacudirme la sensación de que aunque habíamos ganado esa batalla, algo en el aire sigue presente, y que definitivamente lo paranormal sí existe. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso, y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes,
Pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería, que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no podíamos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y con un movimiento rápido forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición, mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento. Me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo, con una voz grave. «No subestimen esto. Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente». Nosotros continuamos avanzando, y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «¡Marina, al suelo!», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar, pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir, y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. «Esto no se siente bien», pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación.
Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «Deténganse», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable. «Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos», dijo otro de ellos. «Cállate», le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. «Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas». En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. «Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí». Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. «Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios», dijo con su voz temblando. «El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí». La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Los demonios están con nosotros», murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. «No pueden detenernos, la brujería nos protege». La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar. «¿Qué fue todo esto?», pregunté al capitán, mientras nos reagrupábamos nuevamente. «¿Realmente crees que estaban haciendo rituales?». Su mirada era seria. «No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas, es algo más profundo», dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy, la lucha contra el narco aún no ha terminado. Me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. Formo parte de la Marina y he vivido experiencias que muchos considerarían difíciles de creer. Sin embargo, hay una misión en particular que me marcó de manera indeleble, no solo por el caos que enfrentamos, sino por las circunstancias sobrenaturales que rodearon la captura de un narco en el norte del país. Era una noche oscura cuando recibimos la información sobre un narco conocido como La Sombra, un hombre que había ganado notoriedad no solo por su caótica manera de hacer las cosas, sino también por los rumores que lo rodeaban. Se decía que había hecho pactos oscuros con fuerzas desconocidas para proteger su imperio criminal. Algunos de nuestros informantes hablaban de cómo aquellos que se cruzaban en su camino terminaban en la ruina, incluso en situaciones trágicas y misteriosas. A pesar de estos rumores, sabíamos que había que actuar.
compañero y yo formábamos parte de un equipo de élite encargado de llevar a cabo la operación. Al llegar a la zona, una sensación de inquietud nos envolvió. La vegetación era densa y el aire era extremadamente pesado, como si el lugar mismo estuviera cargado con secretos oscuros. Mientras nos acercábamos al lugar donde se suponía que se escondía la sombra, algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar sobre los rumores que rodeaban al narco. Comentaban que habían visto sombras moverse en la oscuridad y oído susurros en la brisa. Intenté no dejarme llevar por la paranoia, pero la tensión era palpable. Al llegar a una antigua casa de campo, mi compañero el marino hizo una señal para detenernos. La casa estaba cubierta de maleza y las ventanas estaban rotas. Se respiraba un ambiente de abandono y desolación. Mientras nos preparábamos para entrar, un joven apodado el Chino se mostró particularmente inquieto. He escuchado historias de la gente de aquí. Dicen que hay algo en esta casa, algo que no se puede explicar. Y mientras lo decía miraba nerviosamente a su alrededor. Decidimos seguir adelante a pesar de las advertencias. Al entrar, el interior era sombrío y estaba lleno de polvo. Las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes y símbolos que parecían indicar la presencia de rituales oscuros. Mi compañero el marino nos miró y dijo: "No dejemos que la superstición nos detenga. Nuestra misión es capturar a la sombra y no podemos permitir que el miedo nos paralice". A medida que explorábamos la casa, encontramos un altar en una de las habitaciones. Estaba cubierto de velas derretidas y objetos extraños. Algo en el aire se sentía diferente, como si la casa estuviera viva. A pesar de la incomodidad, seguimos adelante. En ese momento escuchamos un ruido proveniente del piso superior. Fue un sonido inquietante, casi como un lamento. El marino hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al subir las escaleras, la atmósfera se volvía aún más pesada. El aire estaba impregnado de un olor extraño, como a tierra mojada y algo más. En la habitación de arriba encontramos a la sombra. Estaba sentado en una silla, con una expresión tranquila y serena, como si supiera que lo estábamos buscando. La luz tenue de las velas parpadeaba, creando sombras que danzaban en las paredes. ¿Por qué han venido?, preguntó con una voz suave pero amenazante. La confianza en su tono era inquietante. No tienen idea de lo que están enfrentando. En ese momento, el marino tomó la delantera. Con firmeza le respondió que estaba bajo arresto y que debía acompañarnos. Sin embargo, la sombra sonrió y en un instante el ambiente cambió. Las velas comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un viento frío recorrió la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba cómo la sombra levantaba las manos, como si estuviera invocando algo. De repente las sombras en la habitación parecían cobrar vida. Sé que suena bastante surreal, pero estaban moviéndose de manera errática. Mis compañeros comenzaron a murmurar, y algunos incluso retrocedieron temerosos. Mi compañero el marino, sin embargo, se mantuvo firme. No te tenemos miedo, eres solo un hombre y hoy vamos a detenerte, declarando con determinación. En ese momento la sombra se lanzó hacia nosotros, y la habitación se llenó de un caos indescriptible. La lucha fue intensa, y aunque éramos más, la fuerza que parecía emanar de él era palpable, como si estuviera luchando contra una sombra misma. El marino y yo nos unimos para intentar someterlo, pero sentíamos que había algo más en juego. Finalmente, después de una intensa lucha, logramos reducir a la sombra. Con el bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos un diario desgastado que contenía detalles sobre sus operaciones, rituales y las personas con las que había estado en contacto. Era evidente que había más en su mundo de lo que habíamos imaginado. Con la sombra capturado y el diario en mano, comenzamos a salir de esa casa.
Sin embargo, antes de abandonar el lugar, el marino decidió que debíamos hacer una última revisión. Mientras explorábamos, escuché un susurro en el aire, algo que parecía provenir de las sombras mismas. No olviden lo que han hecho, decía la voz, y el frío volvió a envolvernos. Era una advertencia, una sensación de que habíamos cruzado una línea. Al salir de la casa, la atmósfera parecía haber cambiado, y aunque habíamos capturado a la sombra, una sensación de inquietud persistía. Mientras regresábamos a la base, el marino reflexionaba sobre la experiencia. No todo es lo que parece en este mundo, decía. A veces estamos luchando contra fuerzas que ni siquiera entendemos. La captura de la sombra fue un éxito, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, que al día de hoy no logramos entender. Era un día soleado y caluroso cuando recibimos la orden de realizar una operación en una zona rural de Tamaulipas. Habíamos estado monitoreando la actividad de un narco. Era un personaje temido en la región, responsable de una gran cantidad de tráfico de sustancias ilícitas y caos. La información que teníamos indicaba que estaba utilizando una casa de seguridad en las afueras de un pequeño pueblo. La captura del narco no solo significaría un golpe para su cartel, sino que también podría desmantelar parte de su red de distribución. El equipo estaba nervioso, pero al mismo tiempo lleno de determinación. Sabíamos que el narco era un hombre peligroso y no se rendiría fácilmente. Mientras nos preparábamos, mi compañero el marino loco que en ese entonces trabajaba conmigo se acercó a mí. Me dijo: hoy es el día en que le enseñamos a este tipo de lacras que no pueden seguir haciendo lo que quieren. Su confianza era contagiosa, y aunque todos estábamos conscientes de los riesgos, la moral del equipo se elevaba. Al llegar al pueblo nos dividimos en grupos. Mi equipo y yo nos dirigíamos hacia la casa de seguridad, mientras otros rodeaban el área para evitar que el narco escapara. La tensión en el aire era palpable. Cada sonido parecía amplificarse y cada sombra parecía moverse. Nos acercamos sigilosamente a la casa y el marino loco estaba a la cabeza, liderando con su característico enfoque audaz. Cuando llegamos a la entrada, el Thor hizo una señal para que nos detuviéramos. A través de la ventana pudimos ver a ese narco sentado en una silla, hablando con un par de hombres. La escena era inquietante. Sabíamos que el momento de actuar estaba cerca. Con un gesto decidido, el marino nos indicó que era hora de entrar. El entrar a esa casa era como abrir una puerta a un mundo oscuro. El interior estaba desordenado, con botellas vacías y objetos dispersos por todas partes. Apenas tuvimos tiempo de evaluar la situación, cuando el narco se dio cuenta de nuestra presencia. Se levantó de un salto, su mirada feroz y desafiante. No se atrevan a acercarse, bola de pito, sacando una pistola. El marino loco actuó rápidamente y con una agilidad sorprendente se lanzó hacia un lado, mientras yo y los demás también tomábamos cobertura. Disparos resonaron en el aire y la adrenalina corría por nuestras venas. En medio del caos, el marino loco se movía con una confianza que inspiraba al resto del equipo. Su enfoque era claro. Teníamos que neutralizar la amenaza y capturar a ese narco. Los disparos continuaron intercambiándose. En un momento el marino loco logró acercarse lo suficiente a ese narco para poder desarmarlo. Fue una maniobra impresionante. Con un movimiento rápido tomó la pistola de su mano y lo empujó al suelo. «Estás rodeado, mi pendejo. No tienes idea a dónde ir», le gritaba. Y en ese momento el resto del equipo se unió, asegurando al narcotraficante. Una vez que fue desarmado y reducido, comenzamos a buscar información. La tensión aún estaba en el aire. Cada uno de nosotros sabía que capturarlo era solo el primer paso. Mientras lo manteníamos bajo control, el Thor comenzó a interrogarlo. «¿Sabes por qué estamos aquí?», le dijo, su voz firme y decidida. «Si hablas, tal vez puedas salir de esto sin ser lastimado. Si no, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Mientras decía eso,
Sacaba su martillo, que era un ablandador de carne. El narco se mostró desafiante al principio, pero a medida que el marino loco continuaba presionando, su actitud comenzaba a cambiar. Sabía que estaba en una situación crítica, y aunque intentaba mantener su fachada de invulnerabilidad, la realidad lo estaba alcanzando. En ese momento el marino hizo algo inesperado. En lugar de recurrir a tácticas más agresivas, comenzaba a hablarle con calma, intentando romper su resistencia. Escucha, tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Si colaboras, quizás puedas evitar que las cosas se pongan feas para ti. La forma en que el marino se dirigía a él era intrigante. En lugar de intimidarlo, estaba intentando establecer una conexión. Después de varios minutos de conversación, el narco finalmente empezaba a hablar. Comenzó a revelar detalles sobre sus operaciones. Cada palabra que salía de su boca era oro para nosotros. La información que estaba obteniendo podría ayudar a desmantelar a una parte significativa de su red y potencialmente llevar a más arrestos en el futuro. La operación se extendió por varias horas. Mientras el marino continuaba interrogando, el resto del equipo comenzó a registrar la casa en busca de pruebas. Encontramos armas, sustancias ilícitas y documentos que confirmaban la actividad criminal de este narco. Cada descubrimiento era un paso más hacia la desarticulación de su organización. Finalmente, cuando el narco se dio cuenta de que no podía escapar de su destino, la actitud se volvía más cooperativa. Comenzó a proporcionar nombres y ubicaciones, dando un mapa de su red criminal. Era evidente que el miedo a enfrentar la justicia había comenzado a calar hondo en él, y más, porque sabía que el marino loco estaba ahí enfrente de él, y que estaba hablándole de una forma tranquila, porque si se ponía recio, las cosas no iban a terminar bien para él. Al final de la operación, habíamos capturado a ese narco y obtenido información valiosa que podría ser fundamental para desmantelar su cartel. Mientras lo llevábamos a la camioneta que nos esperaba, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y satisfacción. Ese día habíamos enfrentado un peligro real y salido victoriosos. La sierra que se alzaba frente a nosotros era un laberinto de caminos angostos y rocosos, un terreno que conocíamos bien, pero que se volvía cada vez más hostil. Nuestro objetivo era desmantelar un grupo armado que había estado operando en la zona, sembrando el caos y el miedo entre la población civil. La misión era clara, pero la incertidumbre siempre se asomaba en cada rincón de la mente. Mientras nos preparábamos, el sargento nos dio una última charla. Su voz firme y autoritaria resonaba en nuestras cabezas mientras revisábamos el equipo. Recuerden, muchachos, aquí no se trata solo de cumplir con el deber. Se trata de proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mantengan la calma, sigan el plan y sobre todo cuídense unos a otros. Asentimos, aunque el peso de sus palabras se sentía en nuestros hombros. El vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de tierra. Las piedras rebotaban en el chasis mientras el motor rugía. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la vegetación se hacía más densa. El aire era pesado, impregnado de humedad, y el canto de las aves se mezclaba con el sonido del motor. Sabía que cada uno de nosotros estaba en su propio mundo, recordando a nuestras familias, la vida que habíamos dejado atrás por un tiempo indeterminado. Casi 2 horas después llegamos a un claro, donde la inteligencia militar nos había indicado que el grupo estaba acampando. La adrenalina comenzaba a fluir mientras tomábamos posiciones. Me encontré junto al cabo, un hombre experimentado que había estado en más de una docena de enfrentamientos. Su mirada seria indicaba que estaba en alerta máxima. ¿Estás listo?, me preguntó. Yo asentí, aunque mi estómago se revolvía. El plan era rodear el campamento y sorprenderlos en el momento menos esperado. Con movimientos silenciosos, comenzamos a avanzar.
la tensión palpable en el aire. Cada paso que dábamos parecía resonar en un eco lejano, como si la sierra misma estuviera atenta a nuestros movimientos. Un par de minutos después, llegamos a una posición elevada, desde donde podíamos observar el campamento. Eran unos 10 hombres, armados y desprevenidos, riendo y conversando alrededor de una fogata. El sargento desde su posición nos dio la señal. Con gestos precisos, comenzamos a avanzar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de las hojas al ser pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían amplificarse. En esos momentos, el mundo se redujo a un solo objetivo: eliminar la amenaza. Cuando llegamos a unos 30 metros del campamento, la tensión era insoportable. El sargento levantó la mano y, con un gesto firme, ordenó abrir fuego. Fue en ese momento cuando el sonido de las armas resonó en la sierra como un trueno, y el caos se desató. Los hombres armados sorprendidos comenzaron a reaccionar. Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron huir hacia la espesura del bosque. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Cada movimiento, cada respiración, todo parecía fluir. Pero también podía ver a mis compañeros. Algunos estaban en la línea de fuego, y la realidad del enfrentamiento comenzó a calar en mí. El cabo fue el primero en caer. Un disparo lejano con el sonido sordo del impacto, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi desplomarse. Una expresión de sorpresa en su rostro. «¡Cabo!», grité, pero el caos del combate ahogó mi voz. El sargento y otros hombres se lanzaron hacia él, mientras yo intentaba cubrir su retirada. La adrenalina mezclada con el miedo y la desesperación se convirtió en un cóctel explosivo. El enfrentamiento continuó. Disparos y gritos resonaban por doquier. Cada vez que disparaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Estábamos allí para proteger a quienes no podían defenderse, pero en esos momentos, la línea entre el deber y la supervivencia se volvió difusa. Vi a uno de los enemigos caer, y por un instante sentí una punzada de humanidad. Eran hombres como nosotros, atrapados en un conflicto que iba más allá de nosotros mismos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando finalmente el eco de los disparos comenzó a desvanecerse, lo que quedaba era un silencio ensordecedor. Nos reunimos para contar los heridos, y la realidad se hizo más dura. El cabo no sobrevivió, y su ausencia se sintió como una herida abierta entre nosotros. El sargento, visiblemente afectado, nos reunió. Hicimos lo que debíamos hacer. No olvidemos por qué estamos aquí. Esta sierra es testigo de lo que ha sucedido, y nosotros debemos seguir adelante. Sus palabras, aunque firmes, llevaban el peso de la pérdida. Con el campamento desmantelado y el grupo armado reducido, comenzamos la retirada. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Mientras caminábamos de regreso, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la naturaleza llorara la pérdida de aquellos que dimos por hecho. Las sombras de la sierra se alargaban mientras nos adentrábamos en el terreno montañoso, un entorno que conocíamos bien, pero que siempre parecía retarnos de manera inesperada. Era un día nublado, con el viento soplando frío entre los árboles, y un ligero murmullo de inquietud se sentía en el aire. La misión del día era clara: patrullar la zona y asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa por parte de grupos armados que operaban en la región. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me ponía nervioso, un presentimiento que no podía sacudir.
Éramos un escuadrón de 10 hombres, todos con experiencia en combate, pero a pesar de eso, la sierra podía ser implacable. La vegetación densa y los senderos traicioneros podían ocultar a nuestros enemigos, y cada ruido podía ser un indicio de peligro. Mientras avanzábamos, el sargento Morales, nuestro líder, nos recordaba la importancia de mantener la formación y estar alerta. No bajen la guardia, decía con voz firme. En esta zona un descuido puede costar vidas. Mientras nos movíamos, la neblina comenzó a descender, envolviendo el paisaje en una especie de manto gris. Era como si la sierra estuviera tratando de ocultar algo, y aunque mis compañeros se mantenían enfocados, no podía evitar sentir que algo estaba fuera del lugar. Después de un par de horas de marcha, decidimos hacer una pausa en un claro, un pequeño espacio donde podíamos descansar y reabastecernos de agua. Fue en ese momento, mientras tomaba un sorbo de agua, que lo vi. Un destello en el horizonte, como una bola de fuego que cruzaba el cielo. ¿Viste eso?, le pregunté a Ríos, el soldado que estaba a mi lado. Él asintió, su expresión tan confundida como la mía. No era un fenómeno común en la sierra, y el brillo anaranjado iluminó brevemente el paisaje, dejando una sensación de inquietud. El sargento Morales nos reunió rápidamente. Parece que hemos encontrado algo inusual. Vamos a ir a investigar, muchachos. La adrenalina comenzó a fluir nuevamente mientras nos preparábamos para movernos hacia la dirección de donde había venido el destello. Nos adentramos más en la sierra. El sonido de nuestras botas aplastando hojas secas resonaba en el silencio del lugar. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía cada vez más pesado, casi eléctrico. La vegetación parecía cambiar, como si la naturaleza misma se estuviera transformando. De repente otra bola de fuego apareció, esta vez más cerca de nosotros, iluminando el entorno con una luz surrealista. Mis compañeros comenzaron a murmurar, unos expresando nerviosismo, otros intentando racionalizar lo que veían. Puede ser un fuego controlado o algo parecido, sugirió el soldado López, aunque su voz no era tan convincente como deseaba. Entonces, los destellos comenzaron a moverse, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Era un espectáculo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Mantengan la calma, ordenó Morales, pero era difícil concentrarse. Sentía que la sierra nos observaba, y había algo más en juego aquí. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse, flotando a nuestro alrededor en un patrón errático. En aquel momento, lo que había comenzado como una curiosidad se convirtió en un verdadero terror. Las luces empezaron a formar figuras, sombras que danzaban en la penumbra, y un escalofrío recorrió mi espalda. En un instante, comprendí que no estábamos solos. «¡Retirada!», gritó el sargento, y en ese momento comenzamos a correr. Las bolas de fuego parecían seguirnos, iluminando el camino mientras nos adentrábamos en la espesura. La ansiedad se convirtió en pánico, y el sonido de nuestras respiraciones era ahogado por el ritmo frenético de nuestros corazones. No sabía a dónde iba, solo quería salir de allí. El bosque se convirtió en un laberinto, y mis compañeros empezaron a dispersarse. Grité el nombre de Ríos, pero su voz se perdió entre el estruendo de las mismas ramas rompiéndose y del eco de aquellas luces extrañas. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer que parecía surgir de la nada. Su vestido era blanco, ondeando como si estuviera sumergida en el agua. Su mirada profunda y penetrante me dejó paralizado. «¿Qué buscan ustedes?», preguntó, con su voz suave y casi hipnótica. No podía responder.
Solo pude observar cómo las bolas de fuego danzaban a su alrededor, como si la rodearan con devoción. Era una escena surrealista, y la sierra se sentía viva, como si cada árbol y cada sombra estuvieran en sintonía con ella. Mis instintos de supervivencia gritaban que debía huir, pero había algo en ella que me mantenía anclado al lugar. No venimos a hacer daño, logré articular, aunque mis palabras sonaban vacías. La mujer sonrió y en ese instante sentí una mezcla de calma y terror. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse más, y la figura de la mujer se difuminó en la bruma. No teman, pero deben irse. Este lugar no es para ustedes, dijo con un tono que resonaba en mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el pánico volvió a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones y corrí atravesando el bosque con la esperanza de poder encontrar a mis compañeros. Decidimos regresar al campamento, mientras que nos preguntábamos qué demonios había sido eso. Yo no sabía qué pensar en ese momento, así que intenté calmarme. Decidimos regresar al campamento base. Mientras caminábamos, el recuerdo de la mujer y las bolas de fuego permanecieron grabados en mi mente. La sierra, con su belleza majestuosa, había revelado un lado oscuro y misterioso ese día. Era un recordatorio de que había algo más en este mundo de lo que pudiéramos ver o entender. Al final logramos regresar, pero esa experiencia nos deja con más preguntas que respuestas. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto, interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones. El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. Escuchen, dijo. Esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario. Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas. La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante.
En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente, un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. ¡Adelante, entren!, ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos. Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble, mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos, estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada, era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente, vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. ¡Al suelo!, gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. ¿Por qué están aquí?, preguntó con su voz temblorosa. Ustedes no pueden detenerme. No estamos aquí para hablar, respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. Estamos aquí para ya acabar con esto. Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero a un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo, recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad. Historias de terror de la internet.